Dice Judas, capítulo 1, verso 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Diga conmigo, ¿qué es la gracia? Una vez más, pero así convencidos, todos parejitos, amén. Diga, ¿qué es la gracia? Entonces, la gracia es lo que sustituye la ley por la cual antes la gente se acercaba a Dios. La ley implicaba un esfuerzo, escúcheme bien esto, 50% de Dios y 50% del hombre. El hombre hacía la ley y obtenía la bendición de Dios. Entonces Dios esperaba primero el cumplimiento de la ley del hombre. Era tan difícil ese tiempo que si el hombre fallaba, no había bendición de Dios, se cerraba la bendición de Dios. Por eso es que cuando usted lee el Antiguo Testamento, va a notar de que el pueblo de Dios, ¿verdad? Una vez está arriba con todas las bendiciones y otra vez está abajo siendo esclavo de otras naciones. Una vez están arriba conquistando nación tras nación con pocos hombres, con uno, con dos jueces, están haciendo proezas porque el favor de Dios está sobre de ellos. Y al siguiente, ¿verdad? Matan al rey, matan a toda la familia del rey, se llevan a todo el pueblo como esclavos porque ya no se ve la gracia de Dios. Era tan notable cuando la gracia de Dios estaba sobre el pueblo que hasta los mismos enemigos tenían temor de eso. Y decían, ¿verdad? Es que no podemos contra ellos porque el Dios de Israel, el Dios de los cielos, está con ellos. La palabra de Dios dice algo que me impresiona. Yo me lo imagino nada más, que dice la Biblia que cuando estaban en el campo de batalla estaba formado todo el ejército de Israel y de repente empezaban a sonar los chofares y el pueblo, el ejército de Israel abría paso, abría un camino en medio de todos ellos y entraban los sacerdotes con el arca del Señor y a correr todos, porque sabían que Dios iba a estar con ellos y que era segura la victoria para el pueblo de Israel. Era segura. Hubo unos, ¿verdad? Enemigos del pueblo de Israel que hasta dijeron, se me hace, escúcheme bien, se me hace que a Dios lo tienen encerrado en esa caja, y se la llevaron. Y cuando llegaron, ¿verdad?, con el arca a su nación, solo trajo calamidad, solo trajo destrucción. Entonces, como decíamos hace un momento, tú dices, bueno, yo sé que Dios me bendice, yo veo la bendición de Dios conmigo, yo veo la bendición de Dios en mi trabajo, en mis estudios, en mi casa. Sé que no me porto bien, pero veo la bendición de Dios. La bendición de Dios está contigo, ¿verdad? Y como decíamos en una de las enseñanzas anteriores, que tú puedes ser bendecido por Dios, pero no significa que tu vida esté siendo aprobada por Dios. Y entonces el problema, ¿cuál es el problema? De que tú eres presa fácil siempre. Cuando el enemigo quiera, no importa las 1000 bendiciones que Dios te dé, te las va a quitar. Te las va a quitar. Y escúcheme bien, las bendiciones cubren las necesidades básicas del ser humano. Pero la gracia de Dios, la gloria de Dios cubre las necesidades sobrenaturales del ser humano. Entonces, cuando tú necesitas un imposible de Dios y lo único que tienes es la bendición, no te va a alcanzar. Por eso Moisés lo entendió y dijo, Señor, pues qué calidad que vaya. Metas que sí vamos a entrar a la tierra prometida, pero ¿y tu presencia? ¿Y tu presencia? Entonces imagínese que tú un día estás delante del Señor y lo que más tú anhelas es un trabajo donde te puedan pagar unos 50,000 pesos mensuales. Se perdieron el amén. Entonces usted anda pidiendo un trabajo, ¿verdad? Y de repente 1,000 pesos mensuales, ¿verdad? Vas a ganar bien, la empresa te va a dar un auto, te vamos a dar facilidades para que obtengas una casa, para que te puedas hacer de un terreno. En 2 años que trabajes, la empresa te va a dar una sucursal y vas a ser dueño de tu propia mini empresa. Y que tú vayas con Dios y le digas, Señor, me están ofreciendo todo esto. Y que Él te diga, pues adelante, pero yo no voy a ir contigo.
¿Preferirías eso? ¿Preferirías la presencia de Dios a algo material? Entonces, aquí todos dicen, ay, sí, amén, 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 santo, aleluya, yo soy 2 veces santo. Yo elijo por la presencia de Dios. Entonces, yo siempre le digo, deje de decir amén nada más al aire, ¿verdad? Porque no lo sabemos. No sabes en realidad si lo vas a hacer o no. No lo sabes hasta que estás delante de ello. Y escúcheme bien, a lo mejor tú dices, yo le fallo tanto a Dios que es muy segurito que yo diga que sí. Y a lo mejor te sorprende si ya estando delante de la tentación puedes decir que no. Y a lo mejor puedes venir y vencer todo eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjese bien, cuando Salomón se encuentra frente a esto, Salomón le dice al Señor, ¿verdad? Pues qué bueno las riquezas, qué bueno el poder, qué bueno todo lo demás, pero necesito sabiduría para poder guiar a este pueblo. Y escúcheme bien, papás, ¿pides sabiduría para guiar a tu familia o pides dinero? Y no es malo pedirlo. Pero es sorprendente la respuesta de Dios y le dice, ¿sabes qué? Por cuanto pediste primero la sabiduría, ¿verdad? Se te va a añadir sabiduría, inteligencia y todo lo que no me pediste también te lo voy a dar. Eso es gracia. Si Salomón hubiera dicho, quiero riquezas, Dios se las da, eso es bendición. Y ¿sabe qué? Si no hubiera tenido la sabiduría de Dios, muy probablemente las hubiera terminado, las hubiera acabado muy rápido, como le pasaba a otros reyes. Entonces, pero él viene y busca, va más allá de la bendición, ¿verdad? Y busca el favor de Dios. Y lo que quiero que usted entienda es que usted necesita eso. Entonces, cuando tú estabas bajo la ley, tú subías tus 50, tú cumplías la ley, Dios hacía el 50 y te bendecía. Amén. Así funcionaba la ley. No había gracia dentro de la ley. Dentro de la ley solo habían cosas justas, porque así tenía que ser. Entonces tú te puedo decir, porque no le estoy dando permiso de ir a pecar, pero en la gracia no cumples la ley, no obedeces a Dios y obtienes. En la gracia desobedeces a Dios y Dios te bendice. Porque eso es gracia, es un favor que no mereces. Entonces, ¿cuál es el problema? Insisto, como dice aquí, ¿cuál es el problema? Que empieces a usar esa gracia para libertinaje. Pues como quiera, no me pasa nada, Dios me sigue bendiciendo, me sigo portando mal. Como quiera, no me pasa nada, Dios me sigue bendiciendo, sigo haciendo las cosas. Entonces dice aquí, fíjese bien cuál es si me ponen ahí el pasaje en la pantalla, el verso 9, no lo pierda por favor, téngalo ahí en su Biblia. Verso 4, perdón. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Fíjese bien, lo que estaba diciendo Judas en estos versos es que Judas hablaba de que los que entran encubiertamente a las iglesias no entran porque verdaderamente quieren a Dios o buscan a Dios, sino que quieren lo que Dios ofrece o lo que Dios da. Y dice, algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta. Entonces, escúcheme bien por favor, porque la gracia, quien tipifica la gracia es Cristo. Entonces, ¿cómo es eso, pastor? Cristo muriendo por pecadores, ¿verdad? Cristo pagando el precio de pecadores, Cristo cargando la maldición de pecadores, ¿verdad? Que no habían hecho nada para poder obtenerla. Eso es gracia. Amén. Entonces dice la palabra de Dios aquí que en Cristo, diga conmigo, en Cristo no hay condenación, pero el que está sin Cristo se condena a sí mismo. Y entonces aquí dice la palabra que cuando tú rechazas la gracia, estás tú encaminándote hacia un destino de condenación. ¿Cuál va a ser el final de una persona, de un cristiano que siempre anda, ¿verdad? Un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. ¿Cuál va a ser el final de un cristiano que no se compromete? Que muchas veces Dios le ha dicho, deja tu pecado y sigue en el pecado. ¿Cuál va a ser el final de un cristiano que vive una vida así? Dice que él solito se está, ¿verdad?, predestinando para una condenación. Entonces, ¿por qué se va a condenar solo? Escúcheme bien, ¿por qué se va a condenar solo? Porque al final va a terminar negando a Dios y a Jesús.
Eso es lo que le pasa a la gente sin la gracia del Señor, que los va a terminar negando. Y por eso usted a veces oye gente que antes predicaba el evangelio y que ahora niegan a Dios y dicen, ay, ni es cierto, hombre, todo eso que dice el pastor. Yo por eso, mira, ahora me la llevo relajada. Yo ahora me la llevo relax. Yo ahora ya eso de andar así tan santurrón, como que ya no. Ya eso de guardarme virgen al matrimonio, no, hombre, eso es anticuado, eso es de hace quién sabe cuántos siglos. El pastor que ya está chocheando y dice que ay, que si no, hombre, hay que darle libertad, alegría a tu cuerpo, Macarena, ¿verdad? Como dicen los hermanos. Entonces, no, hay que vivir, ¿verdad? Como uno sienta, como uno quiera. Ya dijeron en la tele, ya dijeron el gobierno, porque le hacen más caso a la tele, ¿verdad? Ya dijeron en la tele el gobierno que uno puede hacer lo que uno quiera con su cuerpo. Entonces, hay gente que empieza a negar a Dios. ¿Quién instituyó el matrimonio? ¿Lo instituyó Dios o el gobierno? Dios. Y entonces cuando tú dices, no, yo rechazo lo del matrimonio, no estás negando lo que la iglesia enseña, estás negando lo que Dios instituyó, lo estás rechazando a Él. Entonces hay gente que dice, yo, ¿verdad? No estoy de acuerdo en todo lo que dicen en la iglesia, pero sí estoy de acuerdo en Dios. Pues es que la iglesia, ¿verdad? Es la casa de Dios. Es como que tú, siendo casado, alguien te diga, hermano, usted me cae calidad, pero su esposa no la puedo ni ver, su esposa no muchito me cae bien. Entonces, ¿quién va a aceptar eso? ¿Quién va a querer que le digan, hermanos, ustedes, ¿verdad? A un matrimonio, ustedes son bien a todo dar, pero sus hijos, no, hombre, sus hijos ni los queremos. Son bien tremendos, rebeldes, mal portados, desobedientes, y aunque te ofende que te digan eso. ¿Sí o no? Entonces tú no puedes decirle a Dios, ¿verdad? Señor, pues todo lo que tú sí. Por favor, ¿verdad? Es como yo les digo, aquel que va a robar y dice, Diosito, ayúdame que no me cachen. Y se ríen, pero así hay un montón de sinvergüenzas, ¿verdad? Hay gente, yo le he dicho a usted, hay gente que tiene su negocio, son muy fraudulentos, roban a la gente y todavía, ¿verdad? En las mañanas a las 9 que levantan su cortina, claman a Dios, le piden que los bendiga, hasta se persignan los sinvergüenzas, ¿verdad? Y después están vendiendo producto mal, robando a la gente, timando a la gente, haciendo cosas incorrectas. Y le piden a Dios que bendiga eso. Y le piden a Dios que bendiga ese comportamiento, esa manera de ser. No, tú tienes que ser honesto, que ser íntegro. Dale gracias a Dios, levanta tu cortina y prepárate a recibir la bendición de Dios. Por cuanto has honrado a Dios, por cuanto has bendecido a Dios. Amén. Y ahí, ¿verdad? Cuando tú tienes bien claro que es la gracia de Dios cuando te cubre, el favor de Dios cuando te cubre, vas a ver cómo todo lo que toques, todo lo que hagas va a prosperar. Eso era lo que le pasaba a los favorecidos de Dios en la Biblia. Eso es lo que le sigue pasando a los favorecidos de Dios en este tiempo. Hay personas que en todo lugar las quieren contratar, porque todo lo que hacen lo hacen bien, les sale bien. Dios los bendice, Dios los respalda. Pero entonces los mismos que están ahí dicen, ¿sabe qué? Desde que usted llegó a este negocio va bien. Desde que usted está aquí, ¿verdad? Este negocio va bien. Y no que le digan a usted, ¿verdad? ¿Sabe qué? Aquí nunca se perdían las cosas hasta que lo contratamos a usted. Pues perdón la molestia, pero vamos a tener que revisar su bolso. No que te hagan eso. Entonces tú tienes que ser un favorecido de Dios. Amén. Niega, escúcheme bien, niega, abusa, como dice el apóstol Pablo, la gracia de Dios, y eso te va a hacer tres cosas. Número uno, te va a encaminar hacia una condenación, y número dos, vas a terminar negando a Dios, y número tres, vas a terminar negando a Jesús. ¿Y cómo lo vas a hacer? Con tus frutos, con tu manera de ser, con tu manera de comportarte. Si han visto ustedes la lona que tenemos aquí arriba, que es una paloma que representa, ¿verdad? Bíblicamente el Espíritu Santo. La paloma tiene dos alas. ¿Cuántas alas? ¿Cuántas alas? En una, ¿verdad? Representa los 9 frutos del Espíritu y en otra los 9 dones del Espíritu. Escúcheme bien, a eso se le llama gracia. A los dones y a los frutos que el Señor dejó a la iglesia.
No sé si usted sabe que si un avión le quitan un ala o pierde un motor, el avión va a empezar a dar vueltas en el mismo lugar. Un pájaro, cualquier tipo de pájaro, cuando se lastima un ala, no puede volar. ¿Verdad que no? Empieza nada más, ¿verdad? Con un ala a estar aleteando y a estar dando vueltas en el mismo lugar. No puede ni elevar su vuelo. Entonces, cuando tú como cristiano solo tienes dones, pero no frutos, siempre andas dando vuelta en el mismo lugar. Cuando tú solo tienes frutos y no dones, siempre andas dando vueltas en el mismo lugar. Entonces el don, ¿verdad? Tiene que ver que a lo mejor tú digas, bueno, yo oro y cuando oro, ¿verdad? Pues Dios me respalda. Pero tus frutos, no, pues puede, como le decía la semana pasada, tú puedes estar orando, tú puedes estar siendo respaldado, ¿verdad? Por el poder de Dios, pero tus frutos no tienes paciencia. Sigues siendo, ¿verdad? Un desesperado, sigues siendo alguien que no tiene su corazón, como si no creyera a Dios. Entonces hay muchos cristianos que saben Biblia, pero no la viven, no la aplican. ¿Y cuál es el deseo de Dios? Que tú tengas el favor, la gracia que Él da. Escúcheme bien, algo maravilloso de la gracia es que es gratuita. Diga conmigo, gratuita. ¿Cuánto te va a costar la gracia? Nada, no te va a costar nada. Solo tienes que buscarla. Pastor, ¿cómo encuentro la gracia? Tienes que buscarla. ¿Cómo la encuentro, pastor? En la presencia de Dios. Siempre que los hombres, ¿verdad?, favorecidos por Dios estuvieron delante de Él. Fíjense bien, grábense bien esto en su corazón para la próxima vez que ustedes estén orando en su casa. Cuando ustedes estén orando en su casa y de repente ustedes sienten algo diferente, que la presencia de Dios se está derramando ahí en su casa, lo que usted tiene que hacer es esto, como lo hicieron varios hombres de Dios. Señor, si he hallado gracia y estás aquí, haz por favor esto, manifiesta esto, manifiesta. Muchos pedían, muchos de ellos, ¿verdad?, dijeron, Señor, si he hallado gracia y estás aquí, no te vayas. Señor, si he hallado gracia y estás aquí, por favor, déjame darte algo. Déjame darte algo, recíbelo y sabré que tú estás aquí. Amén. Entonces, que cuando tú hagas eso, ¿verdad? No sé si alguna vez te ha pasado que alguien solo fue a tu casa a dejarte algo y tú le rogaste tanto que se quedara a comer y se quedó a comer. Y es lo mismo que hizo, por ponerles un ejemplo, ¿verdad?, Gedeón. Que el Señor le dijo, Gedeón, mi bendición está sobre ti, vas a hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y él le dijo, Señor, si es cierto que he hallado gracia delante de ti, no te vayas. Espérame, voy a ir por una ofrenda, te la traigo, ¿verdad? Y entonces sabré así que tú vas a estar conmigo para lograr lo que tú me has mandado hacer. Y dice la Biblia que así sucedió. ¿Y sabe cuándo la presencia de Dios se apartó de Gedeón? Nunca se apartó. ¿Sabes cuándo se va a apartar la presencia de Dios de ti? Si encuentras el favor, la gracia de Dios, nunca. Qué bueno sería que tú encuentres la gracia de Dios desde tu juventud, desde tu niñez, y que no se aparte de ti, como fue con José. José fue vendido aproximadamente a sus 14 años. José llegó a tener 30 años y en todo lugar donde estaba, la gracia de Dios estaba con él. La gracia de Dios, 15 años aproximadamente, mire, sin que la gracia de Dios se quitara de la vida de José. Y escúcheme bien, le pasaron una de tragedias y lo que lo ayudó a salir adelante siempre fue la gracia de Dios. Entonces, pastor, ¿qué necesito para que me vaya bien en la vida? La gracia de Dios. ¿A dónde se compra? ¿Cuánto tengo que pagar? Es gratis. Es gratis. Y escúcheme bien, cuando ya la tengas, no la uses para libertinaje. Como la gracia de Dios está conmigo y todo me sale bien, ya no necesito orar, ya no necesito ayunar. ¿Para qué lo hago si ya tengo un buen trabajo? ¿Para qué voy a estar orando por buenas finanzas si ya tengo un buen trabajo? ¿Para qué voy a estar orando por una casa si ya tengo una? ¿Para qué voy a estar orando para que me vaya bien si ya me va bien? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que te vas a empezar a portar mal. Y vas a empezar a usar la gracia que tienes
para libertinaje. Entonces, ¿qué es el libertinaje? Donde tú te permites lo que sabes que está mal y piensas que eres libre para hacerlo. Como les decía, ¿verdad?, a los jóvenes, pues como no está el pastor, aquí lo puedo hacer. Entonces eso es libertinaje. ¿Sí dicen amén conmigo? Y de eso es de lo que el Señor nos quiere guardar. Fíjese bien que algo gratis, que es la gracia de Dios, tan poderoso que es la gracia de Dios, te termine perdiendo cuando la gracia de Dios fue hecha, fue creada para bendecirte, para que tú, ¿verdad?, puedas encontrar todos los tesoros de Dios, todos los tesoros de Dios. Entonces hay un poder de la gracia. ¿Sabe cuál es el poder que tiene la gracia? Una salvación, el poder de la salvación. Tiene el poder de la sanidad, tiene el poder del perdón, el poder de la misericordia. Más adelante le voy a hablar de todos los poderes que hay dentro de la gracia. Pero así de vasta, así de completa es la gracia. Amén. Entonces, en vez de estar orando y ayunando tanto, diciéndole, ay Señor, voy a orar, voy a ayunar por un chavo, así necesito uno, pero calidad. No, mejor busca la gracia. Me motivan sus amenes. En vez de estar orando, invirtiendo tanto tiempo, ¿verdad?, en estar orando por un trabajo, por una casa, busca la gracia. Porque todo lo que necesitas viene dentro de la gracia. Viene dentro que tú seas un favorecido por Dios. Entonces ya no vas a andar diciéndole, Señor, escúcheme bien, ya no vas a andarle diciendo, Señor, toca este negocio para que me vaya bien. No, Dios está a través de la gracia en ti y ahora todo lo que tú tocas es próspero. Ya no vas a necesitar a tener esa necesidad. Decir, Señor, toca esto para que las cosas vayan bien. Ahora lo que tú toques, todo va a salir bien. Si dice amén conmigo. Entonces necesitamos nosotros, ¿verdad?, poder encontrar esa gracia, ese favor que solo Dios nos puede dar. Así, ¿verdad?, de grande es su amor, así de inmenso es su amor y está gratis, ¿verdad?, puesto para nosotros. Entonces yo quiero invitarle, ¿verdad?, que usted cambie su oración, cambie su búsqueda. No sé qué es lo que has estado buscando, ¿verdad?, pero busca la gracia de Dios. Y vuelvo a repetir, ¿dónde es el lugar donde se encuentra la gracia de Dios? En su presencia. Todos los hombres o mujeres de Dios, una vez que estuvieron delante de Dios, delante de su presencia, le dijeron, Señor, si hemos hallado gracia. Señor, si hemos hallado tu favor. Entonces, por favor, concédenos esto. Y siempre lo que pedían es, no te vayas, no nos dejes, quédate. Come con nosotros, cena con nosotros, recibe esta ofrenda. Siempre, escúcheme bien, siempre le daban algo a Dios, le ofrecían algo a Dios. Porque una de las cosas que nos ayuda a poder, ¿verdad?, saber que nuestra vida agrada a Dios es que Dios recibe lo que hay en nuestra vida. Porque cuando hayas gracia, y escúcheme bien lo que le voy a enseñar a continuación, cuando tú dices, bueno, he hallado gracia delante de Dios, no solo le ofrezcas cosas externas, ofrécele también tu corazón, ofrécele tu alma, ofrécele tus pensamientos. Señor, mi corazón se está desviando a otras cosas incorrectas, yo sé que el que mejor lo puede guardar eres tú, te lo ofrezco. Si he hallado gracia delante de ti, recibe mi corazón. Señor, si he hallado gracia delante de ti, recibe por favor mi alma. Señor, recibe mis emociones, mis sentimientos. Y lo primero que Dios va a hacer con tu alma, con tu corazón, es limpiarla, es sanarla, es darle una mejor condición que la que tiene. Y como es ahí donde la gracia de Dios ahora va a estar, va a habitar, vas a ver cómo te es mejor vivir con un alma llena de la gracia de Dios, vivir con un corazón lleno de la gracia de Dios. Amén. Pero es importante que sepas eso. ¿Cuántas veces Dios te ha visitado en tu casa? ¿Verdad? Dios te ha visitado en la iglesia. ¿Cuántas veces Dios te ha visitado y tú dices, Señor, eres tú el que está aquí? Cuando eso suceda, pídele al Señor que se quede contigo. Amén.